tan rarezas, ¿no?, que tienen a veces en los ajenados. Recomendamos esta magnífica compilación de las crónicas de Augusto Asía, el único corresponsal español en Londres durante la Segunda Guerra Mundial, publicado por El Asteroide, Cuando Yunque Yunque, Cuando Martillo Martillo, el prólogo de nuestro amigo Ignacio Peiró. Ignacio, continúas con nosotros, claro, en el tiempo de tertulia, y ahora vamos a saludar a otra amiga. Bueno, hablamos de recuperación de escritores, y en este caso de escritoras. La editorial La Línea del Horizonte publica precisamente a los grandes cronistas que han viajado muy lejos. Y había una asignatura pendiente que tenía Pilar Rubio, que era el viaje fascinante de dos mujeres extraordinarias por Turquía, Persia y Afganistán, El Camino Cruel. Un clásico que recupera ahora en La Línea del Horizonte. Pilar, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vaya viaje el de estas dos mujeres, y qué fascinación épica y qué heroicidad, ¿verdad? La verdad que sí, esta era, tú lo has dicho muy bien, era casi para mí una asignatura pendiente recuperar este relato, que no es inédito, hay que decirlo, ya se publicó en España en una etapa tan temprana como los años 50, pero que efectivamente desde mi punto de vista es un relato muy original, muy rara avis dentro de la literatura de viajes, la literatura del siglo XX y sobre todo la literatura protagonizada por mujeres, porque era una aventura absolutamente inusual que dos mujeres se metieran en un coche y atravesaran Europa y llegaran hasta Afganistán en el año 1939. Ahí lo tienen, en junio del año, que acaba de decir Pilar Rubio, en el año 39, dos mujeres valientes de una originalidad inaudita emprenden un viaje en un Ford Roadster Deluxe de 18 caballos, cargado de material fotográfico por los Balcanes, Turquía, Irán y Afganistán, mientras en Europa estalla la Segunda Guerra Mundial. Las dos habían sido comisionadas por medios de prensa europeos para escribir crónicas y artículos durante el itinerario, es decir, iban a trabajar. Iban a trabajar en cierto sentido, pero iban a trabajar como se ha hecho a lo largo de la historia muchísimos viajes, gracias a que las publicaciones, esto ya desafortunadamente no existe de la misma manera en nuestro tiempo, pero tradicionalmente las secciones de Internacional cubrían y pagaban a sus reporteros y a sus periodistas para transitar por el mundo y para informar de aquello que acontecía en cualquier conflicto, ¿no? Entonces, primero fue la aventura. Ellas primero diseñaron este viaje por diferentes razones que seguramente comentaremos ahora, y luego era el cómo lo pagamos. Y el cómo lo pagamos, obviamente, estaba la prensa. Y era una zona, además, es lógico que en esta época, a finales de la década de los 30, a toda esta zona de Asia ya estaba viviendo unos cambios impresionantes que nosotros conoceremos después, en las décadas sucesivas, pero que naturalmente al margen del propio interés del viaje que ya se emprende, naturalmente estaba el interés de lo que así que sí, como que mantienen las dos viajeras es muy relevante, muy especial, su relación, su percepción adquiere una grandísima importancia, ¿no?, en la narración. Claro, este es uno de los temas más apasionantes de este relato, porque realmente es un relato de viajes que tiene varias lecturas, varias capas. Uno de ellos es el viaje en sí, otro es la situación de toda la ruta por la que atraviesan, y naturalmente ese otro anillo, esa otra esfera del relato es la relación de ellas dos. Y la relación de ellas dos, habida cuenta que eran dos mujeres muy especiales, dos mujeres extraordinarias, dos mujeres con dos vidas nada habituales para la época, ¿no?
El Amayar, nuestra protagonista, porque había nacido en el seno de una familia no acomodada, por contra a su amiga Anne-Marie, pero sí con unos padres que en todo momento alentaron a que su hija, el Amayar, tuviera una educación absolutamente libre y buscase por ella misma su lugar en el mundo, ¿no? y construyese su identidad de la manera en que a ella le pareciese bien. Esto que desde nuestra mirada contemporánea podría ser que casi goza la normalidad, en aquellos años, en los años 20, los años 10, era algo absolutamente infrecuente, ¿no? Y por otro lado, Anne-Marie Schwarzenbach era también una mujer muy especial, excesivamente especial, y esto lo digo apostillando porque era parte del problema que acarrea su biografía, ¿no? Por contra, el Amayar sí nace en una familia burguesa, una familia tradicional. Regalo, esta es una anécdota. Pero era una mujer difícil, muy amiga de los hijos de Thomas Mann. De hecho, Thomas Mann la conoce y la llama el ángel devastado, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre todo Anne-Marie era homosexual y sobre todo tenía un aspecto tremendamente andrógino y a ella además le gustaba potenciarlo. Y es evidente que esta homosexualidad, estamos hablando de los años 20, los años 30, le causó un drama terrible y realmente fue una etapa de su biografía muy dura, y esto le condujo hacia las drogas, ¿no? Entonces, este es el punto en común de ellas dos. Es decir, el Amayar quiere sacar a su amiga Anne-Marie de ese pozo sin fondo, que era el tema de la morfina, y para Anne-Marie era la posibilidad, evidentemente, de intentarlo, ¿no? Así que se embarcan en el viaje y, claro, la relación entre ellas pasa a ser casi protagonista de esta aventura, ¿no? Tanto o en paralelo como el viaje en sí. Hablamos con Pilar Rubio del Camino Cruel, el viaje de la Amayar con Anne-Marie Schwarzenbach, y comentamos también, si te parece, Pilar, las dos maneras especiales de concebir la crónica, que son las de una periodista y una escritora, y cómo se produce ese diálogo periodismo-literatura, ¿no? Porque en el fondo están dialogando las dos disciplinas, porque son oficios distintos, ¿no? Es muy interesante esto, y además conectamos con la conversación a la que me incorporé hace un ratito en este programa. ¿Dónde está la frontera? ¿Dónde está la linde entre la prosa periodística, que bien elaborada, que introduce volumen, que introduce una serie de ingredientes literarios, y eso, y del otro lado de la frontera, que comparte con la literatura pura y dura, ¿no? Es decir, la transformación de la realidad, de la mirada sobre la realidad, con una intencionalidad creativa y transformadora. Ellas dos obviamente son un ejemplo de esto, ¿no? Porque Anne-Marie era una escritura mucho más poética, mucho más quebrada, mucho más inconexa, quizás más salida desde un cierto drama interior, y le hace contemplar el mundo de una manera relato de la Amayar, que es absolutamente diferente. Este es un relato claro, cristalino, narrado con una intencionalidad de continuidad, un relato atento siempre a la realidad, a la izquierda de esa realidad. Estamos comentando ahora que es el Camino Cruel, y Anne-Marie en todos los caminos de esta vida. Le dice Mayar a su amiga Schwarzenbach, es decir, le dice la periodista a la escritora: si es usted escritora innata, llegará el momento en que su inspiración, intensísima, hará que se sienta como arrastrada por su trabajo. Para mí, usted es una poetisa y no una periodista. Dentro de sí misma es donde debe mirar, y no la guerra. Esos son los consejos que le dan, ¿no?
Sí, son consejos que, claro, esta frase tiene un contexto, ¿no? Y el contexto es, hablábamos antes, la relación que establecen ellas dos y esa mirada sobre la realidad, sobre todo esa realidad cambiante que es la deriva de un viaje, ¿no? Es aquello que van viendo. Eh, y, mm, y también tiene que ver esta frase con es decir, con ese viaje que todo viaje implica, que es un viaje hacia adentro, ¿no? Todo viaje al exterior, hacia una... Ella tiene muy claro cuál es su papel. Su papel es pisar fuerte la realidad y llevar a cabo el viaje, cumplir con sus obligaciones profesionales y sacar adelante a su amiga. ¿No? Son como dos conceptos muy diferentes. Un buen libro de viaje como este tiene que ser también un libro de viaje vital, pregunto. Todo viaje es vital y si no lo es mejor no salir de casa. Eso que atañe a los años 30, que es la época de nuestras protagonistas y atañe ahora mismo, ¿no? Es que viajamos con nuestra vida, con todo sucede y debe suceder a flor de piel. El viaje nos transforma, ¿no? Hay otro escritor también suizo, que es uno de los grandes escritores del siglo XX, Nicolas Bouvier, que además era muy amigo de la Maillard y prologó algunos de sus libros de fotografía y todo esto, y decía, el viaje nos hace o nos deshace. Entonces, nadie puede salir incólume, y los que salen incólumes es que no han viajado, o como muchos simplemente se han trasladado del lugar. Es turisteo, ¿no? Es turisteo, vamos a llamar las cosas por su nombre, es turisteo. De modo que siempre hay una transformación vital y una transformación. En este caso, además, ellas lo cuentan muy bien porque verdaderamente fue una experiencia en cierto sentido y en lo personal y en lo emocional muy dura. Estamos hablando de dos extraordinarias mujeres, periodistas y escritoras, Anne-Marie Schwarzenbach y Ella Maillard, que descubren que hay una condición de lo femenino en un diálogo muy largo, en un viaje muy largo. ¿A qué puntos llegan en torno a la condición femenina, a la intelectualidad, al amor? ¿Qué descubren? Bueno, yo creo que Ella Maillard lo cuenta en el libro. Hay que situar la cuestión, es decir, el arranque de este viaje en lo que está sucediendo en Europa, ¿no? Y en Europa, cuando ellas salen huyendo de la Segunda Guerra Mundial, complejo de cuenta, qué hacen allí, por qué no se quedaron, etcétera. Pero lo que tiene de interesante en este libro es que las dos quizás llegan a caminos opuestos, es decir, Anne-Marie no consigue su dependencia y es muy recalcitrante, ¿no? Llegan a las ciudades, llegan a Estambul y acaba consiguiendo las ampollas de morfina para desesperación de la Maillard. Y en la Maillard también, en aquellos años, ella estaba también inmersa en una búsqueda de tipo espiritual que luego explicita en los años en los que se queda en India, porque no vuelve a Europa, la guerra está allá finalmente y la Maillard no vuelve, se queda en la India. Pues en una búsqueda interior que ha sido muy propia de las décadas siguientes, que tiene que ver mucho con la búsqueda de la espiritualidad. El estilo también determina porque, bueno, Maillard tiene que describir, es un libro de descripciones, carreteras, camiones, averías, combustible, datos climatológicos y hay ciertos cantos emotivos. ¿Qué poeta cantará los camiones de agua? Si yo hubiese nacido varón en algún pueblo lejano, probablemente me habría iniciado como ayudante de chofer de uno de los 3000 camiones del país.
habría sido el mejor medio de viajar de joven. Lacerado hoy por el viento de nieve en el Eolio, corriendo mañana por las de Eiber, pasando de las frías sombras de las gargantas a las arenas hirvientes de Ancoy, camino de la turbadora mezquita del imán Reza de Meshed, tan feliz por pertenecer al mundo de los hombres, que la falta de sueño, de comida no hubiera sido. Sonando la bocina, traqueteando, fumando, respirando, resbalando, cambiando las marcas, la vida del camino hubiera sido la mía hasta que, pasado ya el número suficiente de alijos, hubiese podido comprarme un auto y convertir mi avidez en amo a bordo. Quería ser camionero. Quería ser camionero, lo que ella dice en determinado momento de esa larga frase que tiene mucha gracia porque es todo un canto a los camioneros y a la libertad del camino y a algo que no era propio de las mujeres de la época, lo llega a decir, ¿no? Es la apropiación de algo que es muy masculino, ¿no? Que es el lanzarse al camino, conducir, ser el dueño de tu propia dirección, ¿no? De la dirección que emprendes. Esto en el contexto de una mujer, de dos mujeres. En los años 30 naturalmente era revolucionario, ¿no? Era una sensación de exploración de las fronteras del yo y de las fronteras de lo femenino, de las posibilidades de lo femenino, era totalmente embriagador. Les tiene mucha gracia. Y además tiene gracia viniendo de un personaje como Ella Maillart, porque Ella Maillart fue una gran deportista. De hecho, en su biografía, ella empezó a hacer vela muy pronto, representó a su país, a Suiza, en los Juegos Olímpicos, navegaba con una amiga por el Mediterráneo, también representó al equipo nacional de su país en el esquí, fundó también el equipo de hockey sobre hierba femenino, es decir, era una mujer de acción. Entonces, y una mujer de acción, puesta en el camino, con la libertad de un coche, de ir de acá para allá, de tomar sus propias decisiones, pues es una sensación embriagadora, ¿no? Y esa frase, esa cita, realmente lo resume muy bien, ¿no? Bueno, son las Thelma y Luis del Asia Central, ¿no? Son las Thelma y Luis, efectivamente, del Asia Central, pero con final pseudo feliz. Pseudo feliz. Bueno, pues recomendación, por favor, para este verano, oyentes de Gestiona Radio, El Camino Cruel, un viaje por Turquía, Persia y Afganistán, con Anne-Marie Schwarzenbach y Ella Maillart en la línea del horizonte. Pilar, ha sido un placer tenerte con nosotros y enhorabuena porque esta recuperación es de verdad que hace falta, ¿eh? Para los que nos gusta la literatura y el periodismo, pues es una maravilla. Pues espero que lo disfrutéis muchísimo, casi tanto como yo editándolo, y os animo a que, bueno, si salís de viaje y sobre todo por esta zona, Irán, que es un país ahora mismo muy de moda, pues os sirva de lectura, ¿no? El libro es una delicia. Pues un beso, Pilar. Muchas gracias. Llega la revista de prensa, están con nosotros, que vuelve, yo no iba a decir décadas después, pero vuelve meses después. Maika Jiménez, buenas noches. Buenas noches. Pero David, ¿dónde te metes, por amor de Dios, por favor? Desde que estás en Europa Press no hay manera de hablar contigo y te vas a webs de empresas y cosas extrañísimas. Bueno, Europa Press está bien. Sara Parra, buenas noches. Hola. Bueno, que son las chicas de Europa Press, pero en Gestiona Radio. Revista de prensa. Afirma tener 20 canciones inéditas del cantante Michael Durant Prince, que trabajó para Michael Jackson como técnico de sonido desde 1995 hasta su muerte en 2009 y colaboró en los álbumes Michael y Escape, ha afirmado en una entrevista que tiene una veintena de canciones inéditas de la estrella del pop. Durant ha indicado que todas las canciones que guarda en su ordenador están inacabadas y que por el momento no cuenta con el derecho para ponerle nombre o hacerlas escuchar. El que era técnico de sonido del rey del pop ha asegurado que la última palabra sobre la edición de estas canciones y su publicación
El nuevo disco recae en los herederos del cantante y en su discográfica. Pues vamos a dar las buenas noches a Gema Álava. ¿Qué tal estás, Gema? Hola, buenas noches. ¿Cómo Muy estás? bien, muy bien. ¿Se te pasó el jet lag? Sí, sí, ya completamente. Guillermo Balmori, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Y buenas noches de nuevo a Ignacio Peiro. Buenas noches. Bueno, Michael Jackson sigue dando titulares. Qué gusto. Es que ha sido y sigue siendo el rey del pop, ¿no? ¿Es que, Michael? Siempre tendrán algo guardado para que tengan la exclusiva. Yo creo que esto, tarde o temprano, sacan un disco inédito, otro disco inédito, y esto es dinero para la discográfica y para los herederos, vamos. Yo creo que tendrán guardadas muchas más, ¿Tú crees que hay más ahí? muchísimas más. Yo creo que es como los Beatles, Sí. como Marilyn o como Elvis, ¿no? Son los grandísimos mitos Claro. que yo no sé si lo guardan a posta o salen de vez en cuando. O pero de siempre- repente grabó tanto que yo qué sé. Claro, no, y también se convierte, claro, que lo que sería una cosa inservible para otro cantante, aquí en este caso es como obra de culto, ¿no? Entonces, un desecho, por así decirlo. Un Lo que- desecho. Un Un desecho, me pero refiero- bueno, son Guillermo, ahora, por desechos. favor. No, de desechos verdad. me refiero a la Lo obra- que hace a los- Michael Jackson no es un desecho, no digas esto. Por eso se convierte en obra de culto. Es decir, lo que quiero decir es que lo que De normalmente verdad. sería un desecho. ¿Te das al cuenta, ser- Michael? al La noticia ser- tuya, cómo la pisotea con los desechos. Es verdad, Guillermo, por favor. Yo creo que algo intencionado tiene, porque es sospechoso que salga después de 6 años. O sea, que no creo que se acuerde ahora de Bueno, las pero siguen canciones saliendo, que grabó siguen Michael saliendo cosas de Jackson. los Beatles después de la Ya, muerte sí. de Lennon, años y años y años. O la película de Marilyn medio porno que sale no sé qué, que eso siempre sale. Bueno, ¿y qué os parece a vosotros, Ignacio y Gema? ¿Sois Michael Jacksonófilos o no? Pues Bueno, la verdad es que no no te pones tú. Y además, de hecho, creo que murió, estaba yo en el periódico y me En dio 2009, un el 2009, un sí. día teníamos que, en fin, murió en verano. pues. En verano 2009, sí, Murió sí. en verano, ¿no? Y- Fue un luto y- internacional, y Ignacio. hubo que hacer lo Hombre, que claro. Murió el mismo día para- que Farrah Fawcett, ¿no? Por ahí sí, sí. Me suena. O sea, que tú te quejas de 5 que, de junio de que te fue. dio que Me hacer. dio mucho O sea, trabajo. te dio mucho trabajo el pobre Michael No. muerto, asesinado por su médico ahí, y Sí, tú sí, ahí sí. diciendo que de verdad este hombre. Y Gema, ¿tú qué te parece Sí, esto? yo cuando he leído la noticia he pensado que hay de verdad y que hay de mentira. Me dio ¿Cómo mucho trabajo, sabemos, dices. ¿no? Las películas, las canciones que han quedado inéditas, ¿cómo sabemos dónde acaba Michael Jackson y dónde empieza La industria. la industria? Ah, ya Claro, entiendo. entonces ahí hay un tema muy interesante. La cabeza del director de Nosferatu ha sido robada de su tumba en Alemania. Murnau, el director de la legendaria adaptación del Drácula de Bram Stoker, falleció en 1931 en un trágico accidente de coche en California y fue enterrado en el cementerio de la ciudad alemana de Standorf. Ahora los medios alemanes informan de que la tumba del cineasta ha sido profanada y su cabeza ha desaparecido. Poco se sabe aún de este extraño robo, aunque las primeras investigaciones barajan la posibilidad de que la profanación esté relacionada con algún tipo de ritual. ¿Quién ha robado la cabeza de Murnau? Por amor de Dios. Roban la cabeza de Goya, la de... ¿Quién es? La de Dante, creo que también está robada, pero ¿qué es esto? Por favor. Yo creo que Murnau. alimenta un poquito toda la leyenda esta, ¿no? Del Drácula, o sea, del Nosferatu, perdón, de Murnau, que el actor se creía que ese misterio que hay, ¿no? Que decían que era un vampiro de verdad, sigue alimentando la leyenda de Murnau, de Nosferatu, Pero era un vampiro, Sara. A ver, es que de hecho yo creo que toda esta Que es verdad que era un idea vampiro, no del sé. ritual, ¿no? De la policía que Claro. dice que es algo de ocultismo, de Satán, que puede venir por esto, ¿no? Por la maldición de los no muertos que se dice que... del actor, que supuestamente decían que era vampiro de verdad, de uno de los cámaras, que también murió, y del propio Murnau en el Bueno, accidente. separándoles la cabeza del cuerpo, ¿no? Se mata también a los vampiros, ¿no? Pero yo creo que es que también se autoalimenta, es decir, esas leyendas, claro, ¿por qué? Es lo que dice ella, ¿por qué roban la cabeza? Porque a su vez interesa, porque habrá gente... Sí, la verdad es que lo de robar la cabeza yo creo que sí está premeditado, Pero aumenta la sinceramente. leyenda no de una manera, digamos, neutra, es una manera, o sea, voluntariamente se aumenta por el interés que ya hay creado sobre ¿Y sobre quién la descubrió la película. cabeza? Robar la cabeza sí está premeditado, Gemma. Y yo te diría que sí.
Bueno, A lo mejor se la encontraron allí. ¿algún dato más? No, Sara? Ya está. solo a decir que también intentaron robar algún cachito del cuerpo del pobre hombre en los años 70 y que nada, pues ya se están preocupando y dicen, bueno, ya van 2 robos, pues intentaremos reforzar la seguridad del mausoleo. Mm. Identifican los restos de Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno. Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno, y el rey consiguió unificar a Grecia en el siglo IV a.C., no está enterrado donde todo el mundo piensa. Un equipo internacional de investigadores dirigido por el español Juan Luis Asuaga acaba de identificar los auténticos restos del gran rey macedonio. El hallazgo zanja de una vez por todas el misterio de las tumbas reales macedonias, que ha sembrado la polémica durante 40 años. El descubrimiento se ha producido en la localidad griega de Vergina, al norte del país heleno y en plena Macedonia central. Allí, en efecto, se encuentra el yacimiento arqueológico de Egas, uno de los más importantes y ricos del mundo, donde permanece enterrada una buena parte de la nobleza de la antigua cultura macedonia, a la que perteneció Alejandro Magno. Se trata de 3 tumbas monumentales. La segunda era la que pensaban que contenía los restos de Filipo II. Sin embargo, varios investigadores no estaban de acuerdo y analizaron los restos de la primera tumba, donde yacían 3 individuos. Uno de los esqueletos pertenece a un hombre de unos 45 años, cuyo fémur y tibia mostraban que el individuo padeció una notable cojera, lo cual ha sido el principal indicio de que se trata del padre de Alejandro Magno. Esta tumba también contenía los restos de un bebé recién nacido y una mujer de unos 18 años, Cleopatra, la última esposa de Felipe II. Pero, Maika, entonces, ¿era un esqueleto? Era un ¿Era un esqueleto Filipo? ¿El Filipo era un esqueleto? ¿Y el bebé y el esqueleto? ¿Qué lío este? Bueno, ¿y qué han encontrado en esa tumba? ¿Cuánta gente, de verdad? Bueno, es uno de los mitos, ¿no? El rey de Macedonia, Filipo de Macedonia, ¿no? ¿Qué más información trae? Porque, claro, ¿cómo certifican que es él? Claro, sí, Claro. Bueno, han utilizado una tecnología es como un radar del cuerpo, y mediante rayos láser y demás han podido ver que en el esqueleto había varios restos de heridas y que se identificaban con la historia, con lo que cuenta la historia. Era cojo, ¿no? Nos has dicho. Era cojo por una herida de lanza y bueno, también luego tenía también una herida en la mano, que también había una historia también de que tenía el rey tenía una herida en la mano, y también han identificado que era un cuerpo muy alto, medía un 80 para aquella época, y lo mismo, en la leyenda pues cuenta que era uno de los reyes más altos, y bueno, luego también con Cleopatra, pues la tecnología esta de no sé cómo han podido investigar esto, han identificado que tiene 18 años, como tenía la última reina del rey macedonio, y nada. Nada, que es él. ¿Es él? esto Bueno, es La eso leyenda... dicen. Esa puede ser un poco la vida de Brian, ¿eh? Quiero decir, o sea, La que es un vida. señor que le coincide todo. Tú no te lo crees. Hombre, No te lo puede crees. ser, pero puede que no solo me lo crea, pero no es 100% cierto. Es decir, puede ser que un señor que tiene una herida en la mano, que tiene una mujer de 18 Que años, cojeaba, que había tal... y eso puede ser o no puede ser. que medía un también- 80. Luego La tumba de también los hay una reyes. cosa muy Bien. curiosa, que me ha llamado mucho Igual la era atención. doble. Si te ponen los Igual la- cascos, igual querido la mío, que viene verás sale, que se escucha mejor y te escuchamos a ti Pero si te no, ponen no, los cascos mejor y así te modulas. No me gusta. Ya, pero nosotros te escucharemos mejor. Ay, ay. Hay una cosa muy curiosa, y es que era un jinete y lo han identificado porque tenía una hernia de disco. Y ya me contaréis cómo podrán saber que tiene Una una hernia de disco, cojo, Que sí. una herida en la Vaya. mano. Y también le Pero, hombre, faltaba un ojo. Le faltaba un ojo también. Qué poca Bueno, fe ya, yo tienes. creo que ya ahí el esqueleto ojo- no podía, Sí. el esqueleto ya... Ya que que se conserve el otro ojo, Gemma, es un poco ya esto, por favor. Pero ya tienes que dar fe de esto. Tú como abogado certifica Yo que no, es el rey. o sea, es notario el que Felipe. certifica un abogado. Bueno, que lo pone en duda todo este hombre y bien que... La Fontana di Trevi ya no es solo un lugar de visita obligada para turistas o de encuentro para los romanos, sino que ahora también es el lugar preferido para ratas y ratones. Esta semana saltaba la noticia de que por el famoso monumento de Roma, en Italia, campan a sus anchas estos roedores, sobre todo cuando cae la noche. Un problema de limpieza, sobre todo por las obras de restauración, agravado por el excesivo calor que ha provocado que la fontana haya quedado invadida por roedores que suben por las estatuas, se esconden debajo de los andamios, corren por la plaza y aparecen muertos en la fuente más célebre de Roma. Los horrorizados transeúntes han tomado fotografías de una Roma cada vez más degradada,
para denunciar la mala gestión del ayuntamiento de la capital italiana. No me los imagino rodeados de ratas. Es como el metro de Nueva York. De verdad. Como el metro de Nueva York, aunque yo soy un poco New Yorker. Pero no ponían en unos gatitos de Roma que está todo lleno. Pero claro, el gato ve la rata y sale corriendo. Un gato con una rata. Eso es gato de cebra. ¿Cómo se puede acabar con esta plaga? A ver, ¿qué más Pues cosas a ver, en dice, por realidad favor? los romanos casi todos están acusando al alcalde, ¿no? Porque dice que no está haciendo nada y es un problema que ya se está manteniendo a lo largo. Comentando que es un problema muy grave, sobre todo por el turismo, ¿no? Que da muy mala imagen. Ujú. Y sobre todo dicen que en realidad que tampoco es un gran problema de limpieza, sino que es el calor. Que con tantas horas de calor las ratas salen. Y estas ratas, pues ¿de qué han dicho? ¿De cuánto tamaño? A ver. 80 centímetros. No. Ok. Ratas entre 10 y 20 juntas. Madre Y mía. de hasta... Ujú. 20 Sí, no, 20 no, tiene que ser enorme. De 20 nada, eso es un ratoncillo. Pues imagínate cómo va todo. Bueno, pues nada, las ratas que ahuyentaron a Marcelo y a mí. Muere el actor José Sazatornil, Saza, a los 89 años. El actor José Sazatornil, conocido como Saza, ha fallecido en la madrugada de este jueves en Madrid a los 89 años. Tuvo grandes éxitos en el cine español de los 60 y 70, con películas como Las que tienen que servir, junto a Rosita Morales, y en el teatro como Filomena Maturano, con Concha Velasco. En 1988 recibió el Goya al mejor actor de reparto por su papel en Espérame en el cielo. Y recibió el premio a toda una vida de la Unión de Actores. Bueno, este era un clásico de los clásicos. A ver, no llegaba a la altura de López Vázquez, pero estaba en todas las películas siempre, ¿no? Safa, con ese bigotillo que salía. ¿Cuántas películas tenía, he dicho? 114 Fíjate, películas. 114 Y bueno, películas. y la obra de teatro que no se cuentan, claro. Pues no solamente nos ha dejado Safa, sino un grandísimo escritor, doctor Oz. Hijo de un matrimonio de inmigrantes judíos, vendedor de instrumentos musicales, aficionado al piano y genio de la escritura, Edgar Lorenz Doktorov nos dejaba este martes en su ciudad natal a los 84 años, a causa de un complicado cáncer de pulmón. Doktorov, autor de novelas como Ragtime o Billy Badkid, pasa la historia como uno de los grandes de la literatura contemporánea. Nació en el histórico distrito del Bronx, y allí nació también su escritura, emparentada con el nuevo periodismo estadounidense. Su nombre sonaba entre los candidatos al Premio Nobel de Literatura, y es que aunque en vida fue ganador de muchos de los premios importantes de su país, la noticia de su fallecimiento ha conmovido al mundo, pues se ha marchado uno de los grandes exploradores literarios. A mí me da una pena tremenda, ¿eh? A mí me encantaba. Tiene una vida de los poetas, Ignacio, que es extraordinaria. En Anagrama, es un tipo, Billy Badgate, bueno, todo lo que hizo él, ¿eh? Vida de los poetas. Vida de los poetas, que es una reflexión sobre la escritura y sobre un cierto fracaso moral de la escritura, ¿no? Una obra de madurez, que es una de las grandes, a mí me encanta. ¿Qué más podemos destacar de Doctor Oz? Pues algo destacable, ¿no? Que es que en realidad se ha comentado mucho por redes sociales y de hecho hasta el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha comentado, ¿no? Y ha puesto un tuit diciendo que sus libros le enseñaron mucho y que lo echará de menos, que es una triste pérdida. Pues adiós a Doctor Oz, adiós a Sazatornil y adiós a vosotras, pero hasta la temporada que viene, ¿no? No era el mismo modo. No era el mismo adiós, es un adiós. Hasta la temporada que viene, que paséis un buen verano. Igualmente. Sara Parra y Maika Jiménez. Maika, déjate ver más porque es tremenda esta chica.
Pues llegan las recomendaciones semanales y María Pizarro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Que no has dicho nada de Saturn Hill, ni de Doctor Off, ni de nada. No estoy aquí calladita. Está aquí Estoy de calladita. luto. Bueno, cuéntame qué nos traes hoy. Pues mira, ya sabes que nunca o casi nunca traigo libros de la editorial donde trabajo. Pero Muy esta mal, vez, muy mal. Está Muy muy mal. Pero esta vez no he podido evitarlo porque hemos publicado un tesoro. Hemos recuperado las cartas que escribió María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, que fue la musa de Sor Juana y la mecenas de Sor Juana. Y se publican por primera vez las dos cartas varias de las cartas que le escribió a Sor Juana. En Iberoamericana. En Iberoamericana Fairford, lo hemos publicado este año. Las editoras son dos profesoras latinoamericanas que viven en... Bueno, espera, os pensé acá algo, yo creo que es... La verdad es que no sé si es... Las hormigas Sor Juana y recomendándole cosas y contándole cosas de su vida, ¿no? Y bueno, pues ayuda muchísimo a entender el lugar de la mujer en la colonia, cuál era el papel y cómo eran sus triquiñuelas, ¿no? Para hacer lo oculto. Recuérdanos el título. Pues hacemos un parón para el boletín de noticias, la desconexión territorial y volvemos con nuestros amigos Rodríguez, con Ignacio Peiro, con María Pizarro y con Gema Álava, y seguimos con las recomendaciones semanales en Gestiona Radio. Estabas ahí calladita. Acaba de llegar. Bueno, chicos, estáis saliendo todo el rato en directo en Periscope, ¿eh? Pero con Y, que son mis errores. ¿Y eso qué es? Pues un hierro. Es un hierro así, Vital. Un hierro vital, como los que se hacen, ¿verdad? Pero si fuera con tus errores, Los hierros son terribles. Es una penitencia. Yo prefiero el senderismo, otro que te diga. Llevo un mes haciendo Bueno, senderismo. ¿vas a recomendar algo? Pienso. Ignacio, tú ya con lo tuyo... Yo no sabía ¿no? que... O bueno, tú algo sí me- tienes, ¿no? Yo iba a recomendar una cosa, una película. Vale. Pero tiene que ser nuevo. Ahora, a las 10. No, pero digo, tiene que acabar. Tiene que ser un libro nuevo. ¿nuevo? Tiene que ser un libro nuevo. No, te había entendido luego. ¿Quieres recomendar la película de la de Inside Out? ¿Cómo se llama? Sí. Inside Out. Al revés en español. Puede ser lo que quieras. Del revés, se llama. Ahí tengo una verla. ¿Qué tal? Eres la fan number Hola. one de Blanca, por favor. O Pero sea, yo de por estas no, cosas. es que yo soy una gorrona, como no conduzco, es lo que Te se está llama. retransmitiendo en directo por internet. Porque Anda. no Estamos en directo. parece. Pues, En casa. estoy- Qué barbaridad. de Pues verdad. estoy diciendo que soy una peatona gorrona. Fíjate, una gorra, te sale un pareado y todo, ¿no? Totalmente, porque donde veo un coche me meto, pero Aunque la enseguida. lleva a La Coruña, se mete. ¿Me das la hora o ya se mete como Nada, yo te digo que seguimos por aquí, no sabemos cuál. Ellos hablan un poquito porque vamos a Yo sigo. de recomendaciones semanales, a las 10 hablan un poquito y luego presentan tu amigo. ¿Vale? Ese Antonio Domingo me suena, creo que le Eres conozco. tú, con lo cual vete tomando posiciones, querido amigo. Vale, Y cortamos José aquí Luis- y José volvemos Luis ahora. Rodríguez, Eso es, y José Luis Rodríguez debería aparecer en cualquier momento. Cortamos aquí en la publicidad y ahora en un rato volvemos.